Vamos a más informaciones. El Fondo Monetario Internacional realizó un fuerte recorte a su predicción de crecimiento para la economía de nuestro país en 2016. La caída del precio del cobre sería una de las razones, advirtiendo incluso un posible estancamiento. Estamos con Guillermo Lefort, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que nos explica más respecto a esta situación que se viene. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero empezar a analizar este recorte, que es además el cuarto sucesivo que hay para la economía de nuestro país para este año 2016. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué atribuimos principalmente lo que está ocurriendo en este sentido? Bueno, yo creo que era ya una noticia conocida para nosotros, un crecimiento proyectado algo menor para este año, entre 1,5 y 2%, que el Fondo Monetario simplemente viene a confirmar en esta revisión de su World Economic Outlook. La economía chilena está afectada por dos tipos de fuerza que están reduciendo su crecimiento. Unas externas, realmente la situación económica internacional es más débil, la demanda de nuestros socios comerciales, particularmente los de Latinoamérica, es más débil, hay una fuerte recesión en Brasil, recesión en Venezuela y en general el producto de América Latina cae, el precio del cobre se ha reducido. Sí, hay una condición externa más difícil, menos favorable. Y además hay una situación interna de reducción de la confianza que ha llevado a la demanda interna a crecer más lentamente, a la inversión en particular a reducirse un par de años consecutivos y se espera para este año un crecimiento prácticamente nulo. Entonces hay una combinación de efectos que están significando un crecimiento tenue, pero por lo menos positivo en la economía chilena. O sea, crecimiento todavía, ¿no? Crecimiento a diferencia todavía de otros países, sí, como Brasil, que están viviendo recesión. Como Brasil o Venezuela o incluso Argentina, que se proyecta por parte del Fondo Monetario una pequeña reducción del producto en el curso de este año. Recordemos que Argentina tiene un problema inflacionario más o menos serio que está empezando a ser atacado. Y eso significa... volviendo al informe del Fondo Monetario Internacional y quedándonos con los factores externos, veíamos que hay una situación, o hace la diferencia el Fondo Monetario Internacional respecto a lo que está pasando en América del Sur, justamente por la baja y la caída muy fuerte de los precios de los commodities a nivel internacional, y lo que está pasando en el norte con países como México, donde se han visto un poco, podríamos decir, afectados de buena manera por lo que está pasando con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las proyecciones que hay respecto a una posible recuperación en la situación de los países de Sudamérica? ¿Tenemos expectativas positivas para el próximo año, por ejemplo, o no todavía? Bueno, yo creo que de consolidarse la recuperación de Estados Unidos, México ciertamente va a ser el primer país afectado favorablemente por los lazos comerciales muy estrechos que tienen con Estados Unidos. Pero nosotros también podemos ver alguna posibilidad de recuperación en un escenario de ese tipo, por una menor volatilidad financiera, tal vez por una mejoría en los precios de los commodities y por una mejoría también en la situación de otros países sudamericanos. 2007 podría ser un año de recuperación y de hecho el 2017 podría ser un año de recuperación y de hecho el World Economic Outlook plantea un leve incremento en el crecimiento del PIB de la región, en el crecimiento del PIB de Chile y en el crecimiento del PIB mundial. Pero también el Fondo Monetario subraya la existencia de una gran cantidad de riesgos a la baja que pueden implicar que un escenario más favorable no se realice. Yendo al tema del precio del cobre, que ha sido obviamente un gran factor que ha generado problemas en nuestra economía, ¿qué podríamos esperar en términos de los pronósticos del comportamiento de los valores del cobre para los próximos meses o pensando ya en el próximo año? ¿Tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos valores del cobre que son obviamente mucho más bajos de lo que se vivió durante años y que nos generó ahí mayor holgura en términos fiscales? Sí, tuvimos un superciclo. El cobre ha tenido a lo largo de su historia ciclos largos, bastante potentes, en los cuales el precio llegaba a niveles extraordinariamente altos. El último fue ahora, simplemente hace unos poquitos años, 2012, 2011, tuvieron los precios más altos. El anterior había sido los años 60. Usted entiende, hay una distancia de pic a pic de casi medio siglo, de en torno a medio siglo, sí, de varias décadas.
Por lo tanto, no podemos esperar que una situación tan favorable como la que se dio hace unos pocos años vuelva a repetirse muy luego. Lo que sí tenemos que ver es si vamos a ir a un bajón pronunciado, como el que de hecho se dio después del último superciclo, o como esperamos algunos, yo tiendo a ser más optimista, vamos a tener un cierto piso con un precio relativamente normal, superior todavía a los 200 centavos, a los $2 la libra. Pero eso depende de una economía mundial que logre mantener un ritmo de crecimiento más o menos estable. El actual de 3,2% proyectado para este año es razonable en términos históricos de largo plazo. No se compara al ritmo de 4 y algo que tuvimos hace unos años atrás, pero nuevamente eso tiene que ver también con el superciclo. Y que no haya una irrupción de oferta muy grande de algunos otros lugares del mundo, lo cual parece más descartable. Pero ni pensar en los valores que tuvimos en este superciclo de $4 y más la libra. Sería extremadamente improbable. Claro. En algún momento en el futuro podrían darse esas condiciones nuevamente, como lo prueba la historia. Podríamos volver a tener la irrupción de alguna economía emergente que crezca rápidamente y que contagie con ese crecimiento a la economía mundial y que haya una gran demanda de cobre nuevamente asociado con obras de infraestructura. Hay un candidato incluso para eso, pero no se ve tan próximo su irrupción. ¿Hizo Chile durante este superciclo su tarea respecto a mejorar las posibilidades y las proyecciones en términos de sus exportaciones? Estoy pensando en el cobre y nuestra dependencia a las materias primas. ¿Se podría haber preparado Chile mejor para este periodo de baja o la verdad es que estamos un poco determinados a depender de esa manera? Yo creo que siempre se puede hacer mejor, pero bastante se ha hecho. Tenemos una economía que ha mostrado una significativa estabilidad a lo largo del tiempo, que logramos tener tasas de crecimiento más o menos importantes que se han venido abajo en los últimos años. Hemos desarrollado nuevas formas de exportaciones distintas al cobre, pero todavía no es suficiente. Yo quiero recalcar que la dependencia del cobre de la economía chilena es muy inferior a la dependencia del petróleo de las grandes economías petroleras. No estamos en ese caso. En el caso de Chile, el cobre representa el 50% del total de exportaciones. Es decir, y eso se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo, mientras el cobre se ha incrementado sus exportaciones producto de los altos precios de las fuertes inversiones que se realizaron en él, han aparecido también otros sectores. Yo acentuaría el tema de los servicios, que creo que ha sido considerado últimamente en las medidas propuestas. Exportación de servicios es una vía a través de la cual nosotros podemos diversificar nuestra economía e involucrar mucho más al empleo, al trabajo en el desarrollo de nuevos productos, en el aumento de la productividad, en el aumento de los ingresos. ¿Qué estamos viendo que podríamos esperar respecto a la economía china? Sabemos que obviamente tenemos muchísima dependencia de lo que pase y China, cualquier situación que se genere, finalmente genera ahí un tema en todo el mundo, ¿no? Somos muy dependientes de lo que pase con eso también y ha bajado los niveles de crecimiento. ¿Cómo se ve la situación para este año? China es la segunda economía mundial en términos de tamaño. Su tasa de crecimiento llegó a ser un extraordinario y sostenido 11-12%, pero esos tiempos ya se han terminado. Ahora China está creciendo o se dirige a crecer en torno a 6 y tal vez un poco menos, ¿no? Todavía son tasas de crecimiento importantes, claro, pero no son las de antes y es muy difícil que vuelvan a ser las de antes. China está completando una fase de salto, yo diría, prácticamente desde la Edad Media hasta la época de la información sin intermedio. Y de aquí en adelante va a tener que adecuarse a un crecimiento más moderado. Y que además tiene que estar basado no en las exportaciones como fue anteriormente, sino que en el consumo interno. Y ese es un proceso de ajuste, de reestructuración de la economía que toma tiempo y que tiene costos en términos de su tasa de crecimiento. No podemos esperar que China vuelva a ser la locomotora de la economía mundial como lo fue
hace algunos pocos años con atrás. Crecimiento que eran tasas extraordinarias. Así es. Vamos al tema de los factores internos y me gustaría saber cuál es su visión respecto a las señales que se han ido entregando de parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno respecto a cómo se va a enfrentar este periodo. ¿Usted cree que se ha hecho lo suficiente o hay cosas que todavía están pendientes? Bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer, pero déjeme decir que creo que poner el énfasis en el crecimiento es algo muy, muy importante. Debe ser reconocido y apoyado, ¿no? ¿Y eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo en el mensaje del ministro, se han estado buscando medidas, se han estado haciendo algunas cosas en el sentido de indicar hacia dónde se quiere ir y creo que eso es favorable, pero tiene que ser ampliado y tiene que ser generalizado. Necesitamos una agenda de crecimiento más amplia que incluya no solamente productividad, sino que también empleo e inversión, confianza para la realización de la inversión e involucramiento del sector privado, y tiene que ser una agenda ampliamente apoyada, transversal, que dé seguridades hacia el futuro. Guillermo, para ir cerrando, hay un elemento que ha generado al menos curiosidad en los últimos meses y es lo que pasa con el desempleo, porque desde el año pasado que empezamos a ver esta mayor lentitud de la economía chilena, decía, bueno, esto va a afectar directamente al desempleo, vamos a ver alzas significativas. Eso no ha ocurrido todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que tenemos que mirar no solamente el desempleo abierto, según lo mide el INE, sino que también otros indicadores intermedios como podrían ser de subempleo o de empleos precarios. Y es ahí donde empezaría a manifestarse, yo creo que con más fuerza, los efectos de la desaceleración. Ha habido algo, pero poco. Lamentablemente creo que va a ser eso más fuerte en lo que sigue. La construcción ha sido un elemento muy importante para mantener una expansión del empleo. Lamentablemente este crecimiento de la construcción está muy basado en un hecho puntual, que es la irrupción o la imposición del IVA a partir de una cierta fecha, que hace adelantar decisiones de gasto, y eso en algún momento se va a terminar. Y también los servicios, yo creo que eso ha estado relacionado con la buena situación en Argentina, que ha traído muchos de nuestros hermanos de Allende de los Andes a visitarnos, y eso ha ayudado el desarrollo del empleo en sectores como servicios de turismo y también comercio. Perfecto. Guillermo Lefort, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, buenos días. Bien, seguimos avanzando en otros temas tras el comité realizado por los